Buenos días. La verdad es mucho más cómodo estar cuando están sentados ustedes. Yo me pongo re nervioso. Así que cada vez que me trabe o todo eso que me va a pasar, les pido disculpas de antemano. Y los invito a buscar en el libro de Juan, el capítulo 17. Vamos a recordar un poco lo que habíamos estado hablando la semana pasada. ¿Alguien se acuerda? Así no soy el único que habla, me siento mal hablando solo. ¿Alguien se acuerda de qué había pasado con los discípulos la semana pasada? ¿Qué les había dicho Jesús? Que Jesús iba a ir, pero después iba a volver y los discípulos no sabían si era un trabalengua o no entendían nada. Después, cuando les dijo que se iba el Padre, entendieron un poco más, pero en realidad no habían terminado de entender el escenario completo. Todavía no podían creer de que su Salvador iba a morir. Y en este contexto donde los discípulos creen estar entendiendo algo, Jesús es la primera vez que habla con su Padre en público al frente de sus discípulos. Tenemos una conversación entre el Hijo y el Padre y somos privilegiados al poder tenerla escrita. Son privilegiados los discípulos al poder escucharla y somos privilegiados nosotros ahora al poder tenerla escrita y poder saber qué fue de esta conversación. Tengamos en mente que el modelo de oración que dio Jesús fue solo eso. Fue un modelo, pero no fue una oración al Padre, no fue una conversación del Hijo con el Padre. Esto sí es una conversación del Hijo con el Padre. Vamos a leer todo el capítulo 17, donde dice: después de decir todo esto, Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le has dado autoridad sobre todas las criaturas, que le dé ahora vida eterna a todo lo que tú me has confiado. Y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Yo he manifestado tu gloria en este mundo, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora pues, hónrame en tu presencia con aquella gloria que ya compartía contigo antes de que el mundo existiera. Te he dado a conocer a quienes me confiaste sacándolos del mundo. Eran tuyos, tú me los confiaste y han obedecido tu mensaje. Ahora han comprendido que todo lo que me confiaste es tuyo. Yo les he entregado la enseñanza que tú me entregaste y la han recibido. Saben además, con absoluta certeza, que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú quien me envió. Yo te ruego por ello. No te ruego por lo del mundo, sino por lo que tú me confiaste, ya que son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos resplandece mi gloria. Desde ahora yo no estaré en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras que yo voy a ti. Protege con tu poder, Padre Santo, a los que me has confiado, para que vivan unidos como vivimos unidos nosotros. Mientras estaba con ellos en el mundo, yo mismo cuidaba con tu poder a los que me confiaste. Lo guardé de tal manera que ninguno de ellos sea perdido, fuera del que tenía que perderse en cumplimiento de la Escritura. Ahora voy a ti, y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos puedan compartir plenamente mi alegría. Yo les he confiado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Como yo no pertenezco al mundo, tampoco ellos pertenecen al mundo. Haz que se consagren a ti por medio de tu verdad. Tu mensaje es la verdad. Yo los he enviado al mundo, como tú me enviaste a mí. Pero por ellos yo me consagro para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Y no te ruego solo por ellos, te ruego también por todos los que han de creer en mí por medio de su mensaje. Te pido que todos vivan unidos como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. De este modo el mundo creerá que tú me has enviado.
Yo les he comunicado la gloria que tú me has glorificado, de manera que sean uno, como lo somos nosotros. Como tú vives en mí, vivo yo en ellos, para que alcance la unión perfecta, y así el mundo reconozca que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Es mi deseo, Padre, que todo esto que tú me has confiado estén conmigo y contemplen mi gloria, la que me diste antes de que el mundo existiese. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conozco, y todos estos han llegado a conocer que tú me has enviado. Les he dado a conocer quién eres y continuaré dándoselo a conocer para que el amor que tú me tienes se manifieste en ellos y yo mismo viva en ellos. Bien, esta es la oración completa de Jesús. Y la semana pasada, cuando Diego me decía que se iba al campamento y hablábamos con el S, le decía que me encanta mucho este capítulo, porque estamos teniendo una conversación sincera del Hijo del Padre y vemos qué tenía Jesús en su corazón un par de horas antes de todo lo que iba a pasar. Jesús dice acá que su hora ya había llegado. Durante mucho tiempo Él dijo que todavía no era hora, que la hora se acercaba, que durante muchas veces intentaron matarlos de distintas maneras, pero Él decía que como todavía no era hora, no pasaba nada. Pero ahora Jesús dice, la hora es ahora, es el momento. ¿Y qué momento? El momento de su muerte. El momento en el que Él iba a ser sacrificado por cada uno de nosotros. ¿Y por qué ese era el momento? Esa fue una pregunta que me surgió cuando estaba estudiando esto y me puse a pensar en todo lo que había hecho Jesús hasta ahora. Habíamos hablado cuando empezamos a leer el libro de Juan, que Juan se caracteriza por algo en particular. Demostrar que Jesús fue supremo a todo, fue superior a todo. Y a esta altura de la historia, Jesús vemos que ya había mostrado que era mayor a sus ritos de purificación. ¿Se acuerdan en las bodas de Canaán? Cuando los baldes, ¿cómo se llaman? Las tinajas de purificación que usaban los judíos, Jesús lo usó para hacer algo más excelente, hizo el mejor vino para la fiesta, demostrando de que su purificación no servía, mostrándonos que el día de la fecha, cualquier acto religioso que podamos tener nosotros para acercarnos al Padre, si lo pensamos de esta manera, cualquier acto religioso, cualquier actividad, cualquier activismo que podamos hacer para acercarnos al Padre, es al vicio, porque Él está marcando la historia, Él está marcando el camino. Y llega el momento en que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otra forma, no hay otro modelo, yo soy el único modelo. Después, para los judíos que vivían en ese momento, demostró que Él era mayor a Moisés, que Moisés era un intercesor entre el pueblo y Dios, pero un intercesor incompleto, un intercesor que ya no estaba de hacía muchos años. Y Jesús vino a quedarse de forma definitiva. Vemos que cumple de forma completa el sacerdocio de Moisés. ¿Y se acuerdan cuando entra al templo y ve que están comercializando la fe y saca a todos de ahí a latigazos y al final cuando le preguntan por qué haces esto, le dice, rompan este templo y en 3 días lo voy a volver a reconstruir? Y no se refería a un templo de ladrillos o el templo que ellos tenían en ese momento, se refería a Él mismo. Ya estaba haciendo alusión a su futuro sacrificio y a su futura resurrección. Entonces vemos que también se muestra como un mejor templo. También vemos a lo largo de la Escritura que Él ha afirmado que es la fuente de vida, Señor del tiempo, de la naturaleza, es la luz del mundo, tiene poder sobre la muerte. Ha dicho los famosos yo soy de Juan, que son muchos más que estos, pero lo más destacado, Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Entonces, leyendo semana tras semana, hemos visto de que en este momento los discípulos y el entorno de Jesús
ya sabía de que él era el Hijo de Dios. Había una competencia de autoridades, de poderes con los fariseos de ese momento, con el poder religioso, pero no había una duda de quién era Jesús. Jesús había demostrado en hechos y en palabras, con la misma ley, había demostrado que la ley habla de él. Y aún así no le creían. Entonces, llegado este momento, levanta los ojos al cielo y dice: glorifica a tu Hijo. ¿Y qué es esto de glorificar al Hijo? ¿Qué significa glorificar al Hijo? Esta gloria es su muerte, es pasar del sacrificio carnal y el peso del pecado que está... Perdón. Esta gloria es su muerte, a pesar del sufrimiento carnal y el peso del pecado que está a punto de cargar, conoce cuál es el fin de todo sufrimiento y dice que quedará satisfecho. ¿Alguien puede buscar, por favor, Isaías 53? Sí, por favor. Perdón, el 53:11, me olvidé el segundo numerito. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento purificará el cielo justo a muchos y llevará la iniquidad de lejos. El 12 también, por favor. Perfecto. Acá Jesús está diciendo: glorifica a tu Hijo. Y si vemos el versículo completo, dice: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Jesús está pidiendo de que el momento llegue donde Él pueda sacrificarse por cada uno de nosotros, sabiendo de que después de la muerte, después de la resurrección, después de la ascensión a los cielos, su gloria iba a ser restituida. Sabía de que era un paso inevitable, sabía y lo hacía con amor, lo hacía con predisposición. En este momento Jesús está cargando o sabe que va a cargar con los pecados de la humanidad en la cruz, y aún así habla con el Padre y dice: glorifica a tu Hijo, pero para que tu Hijo te pueda glorificar a vos. No es un pedido egoísta el que está pidiendo de quiero gloria. Está pidiendo de que pueda ser glorificado Él, para que Él mismo pueda glorificar al Padre. Dice el versículo 2, tú le has dado autoridad al Hijo sobre todas las criaturas. Que Él dé ahora vida eterna a todos los que tú le has confiado. Entonces, si lo podemos leer o parafrasear, dice: ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, para que le dé de ahora vida eterna a todo lo que tú le has confiado. Vemos que no es un pedido egoísta de glorificación para sí mismo, sino que este pedido de glorificación para sí mismo que está haciendo es para poder extendernos vida eterna a cada uno de nosotros. Vemos que desde el momento que Él empieza a hablar con el Padre, no está pensando en volver al paraíso, no está pensando en tener su vida como la tenía. Es difícil pensar en la vida de Jesús antes de venir acá, pero no está pensando en simplemente abandonar este mundo y los sufrimientos de este mundo. Está pensando en nosotros, está pensando en cada una de las almas que venía a salvar. También anoté, dice: la forma de dar gloria al Padre fue terminando la obra que le había encomendado. El Hijo da gloria al Padre y el Padre da gloria al Hijo. Y esto pasa intencionalmente frente a los discípulos, dice, para que su alegría sea completa. En la oración, más adelante, dice que su alegría va a ser completa, la alegría de los discípulos, cuando ellos logren entender esto que está haciendo. Tengamos en mente esto: los discípulos todavía están esperando a un revolucionario militar, político,
que iba a hacer del reino de Jerusalén o de Israel otra vez una nación grande, una nación brillante. Y todavía no han entendido de que Jesús iba a morir. Todavía no han entendido de que va a resucitar al tercer día. Y eso lo vamos a ver notoriamente en los capítulos siguientes. Pero en este momento Jesús ya le está dando una palabra de aliento, le está dejando un spoiler de lo que va a pasar para que cuando pase no se asusten. Dice, la gracia va a ser derramada solo para quienes reconozcan al Dios verdadero y a Jesucristo como su enviado. Esto es un filtro enorme a la hora de discutir por tonteras, porque pienso en esto, si puedo y tengo que reconocer al Dios verdadero, es porque le conozco, es porque estoy en su presencia, es porque estoy al frente de Él. En Isaías 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y a los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y acá entendemos cuál es la verdadera actitud del cristiano, estando frente a la persona de Dios. Cuando estamos frente a su gloria, acá el Hijo pide que lo glorifiquen a Él para poder ser glorificado, para poder glorificar al Padre, dándonos a nosotros vida eterna, para mostrarnos a nosotros la gloria que tiene Él, que tiene con el Padre. Ahora, si nosotros estamos frente a la gloria del Padre, no podemos más que hacer lo que hizo Isaías y decir, ay de mí, que soy hombre muerto, porque soy imperfecto, porque soy un desastre, porque tengo cosas para cambiar, las cuales me cuesta horrores. Estoy frente a un Dios vivo, un Dios celoso, un Dios santo, santo, santo. Y como decía ese recién, qué cosa es caer en manos del Dios vivo, en la ira del Dios vivo. Y vemos que esta misma actitud frente a la presencia de Dios se repite. En Éxodo 20, cuando el pueblo se junta a los pies del Sinaí, dice, háblanos tú y te escucharemos, le decía el pueblo a Moisés, pero que no nos hable Dios porque moriremos. El pueblo era muy consciente de su pecado, y que estar a la presencia de Dios cara a cara sería devastador para ellos, porque no podían soportar una presencia tan santa. Ahora yo pienso en estas dos situaciones, tanto el pueblo como Isaías, si habrán estado preocupados por asuntos menores. Si en el momento de que al pueblo, por ejemplo, estaba el monte lleno de truenos y voces de relámpagos, estaban pensando en el maná, o estaban pensando en la carne, o qué iban a tomar. O Isaías estaba pensando, no sé, en qué iba a comer. Muchas veces nos detenemos a discutir sobre cosas triviales, sobre cosas que no tienen mayor trascendencia eterna, y nos olvidamos de lo eterno. Posponemos lo eterno en pos de las exigencias inmediatas de una sociedad que está dedicada al 100% a destruir el carácter de Dios en este mundo. Pensamos que el trabajo es suficiente excusa para dejar a Dios en segundo lugar. Y me animo a decir que muchas veces ponemos de excusa hasta la misma familia para decir que no vamos a servir a Dios porque tenemos que hacer algo en familia, algo en casa. Y empezamos a transgiversar las cosas y dejamos por cosas secundarias lo primario. Este mundo nos llena de propuestas, nos llena de cosas que nos engañan. Depositamos nuestras fuerzas y confiamos en los placeres de la vida. Y Dios es claro para con nosotros.
Y nos ha repetido un montón de veces dónde poner nuestro ojo, dónde poner nuestra mirada. Y no solo dónde poner nuestras miradas, sino que nos dejó de antemano cómo nos iban a engañar. Y aún sabiendo cuál es la tima, nosotros somos timados. En 1 Juan, en una de las cartas también de Juan, escribe: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y son los tres aspectos centrales por los cuales más caemos. Queremos ser más y sacamos, hasta de la iglesia lo sacamos a Dios. Empezamos a hablar de nuestras experiencias y de lo que nosotros sentimos o de lo que nos parece. Gracias a Dios es que en esta iglesia se mantiene fiel la palabra. Pero hay muchos hermanos de que han caído en esta trampa de cambiar a Dios por su propia perspectiva. Y están errando, están equivocándose por querer ser más importante, como dice Diego a cada rato, por querer tener mejores ideas que Dios, por creer que así van a ser más misericordiosos o no sé. Desplazan la verdad, la palabra. Y acá, en la oración de Jesús, Jesús le pide al Padre: santifícalos. ¿Y cómo pide que los santifique? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si no nos podemos santificar en la palabra de Dios, si no tenemos como parámetro, como norte, como eje, la palabra de Dios, estamos errando. Y si estamos errando, si no nos estamos santificando en la verdad, no hay un tercer camino. O te santificás en la verdad o te revelas al Padre. Y esto, anotaba un par de preguntas y decía: ¿es mi compromiso real? ¿Cuáles son mis prioridades en el diario vivir? Mi vida de oración da cuenta de mi madurez. Veía un video cuando estaba preparando esta reflexión y el video, no me acuerdo el autor, decía de que un verdadero cristiano se reconoce por su vida de oración. Un verdadero cristiano va, como leíamos el viernes, va a anhelar orar. Porque tiene como padre, tiene como hermano a Cristo, tiene como padre a Dios. Y así como el culto familiar, se tiene que permanecer la oración cuando entendemos de que Cristo es mi hermano, que Dios es mi padre. Quiero comunicarme con ellos, quiero hablar con ellos, quiero saber cuál es su voluntad para mi vida. Entiendo de que los problemas son menores porque tengo una guía fuerte, tengo un ancla, tengo una roca fuerte como cantábamos hace un rato, en el cual puedo vivir confiado. Pero si no tengo una vida de oración, si no me comunico con el Padre, si no hablo, si no converso con Él, si no llevo una vida de oración, no puedo saber esto. Y llevar una vida de oración es estar consciente de que la presencia de Dios está con nosotros. Estar conscientes de que estemos donde estemos, estamos frente a Dios y que en todo momento tenemos el privilegio de poder alzar los ojos al cielo y decir: papá, me pasa esto, tengo este problema. Tenemos el privilegio de no tener que ir a un templo y entrar, y que uno solo sea el que entre al lugar santísimo. Eso ya pasó hace miles de años. Ya se demostró que era un método ineficaz, ineficiente. Ya no tenemos que ir a contarle a otra persona para que nos absuelva de nuestros pecados. Tenemos que ir directamente a nuestro Padre, gracias a la obra de Cristo, ya que tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y esa es la mejor forma de ver la Trinidad en nosotros. Entender que el Espíritu Santo nos acompaña, que Cristo intercede y que el Padre nos escucha. Siguiendo con el pasaje, vemos que Jesús, en el versículo 5, perdón, la tecnología me supera. Ahí está. En el versículo 5, 4 y 5 dice: yo he manifestado tu gloria aquí, en este mundo, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora pues, hónrame en tu presencia, con aquella gloria que yo compartí contigo antes de que existiera el mundo.
Y acá también podemos romper con un par de teorías que dicen de que Jesús nació de la Virgen María y que ahí inicia su existencia. Jesús está desde la creación. Él es quien la sustenta. Él está desde el inicio. Él ansiaba volver al Padre a tener esa gloria que dejó por amor a nosotros. Se hace más visible, se entrega por nosotros. El Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, sustentador de lo creado, dueño y Señor de todo lo que existe, deja ese esplendor para ser tan frágil como yo o vos. Se niega su gloria para darnos nuestra única esperanza de salvación y no solo tiene que venir como hombre, también tiene que soportar a su pueblo entre comillas, ¿no? Que lo desprecia, lo maltrata, lo ataca en múltiples ocasiones, lo tortura y lo asesina. Aún así Él resucita y dejaría instrucciones para expandir ese mensaje a todo el mundo con la confianza de que no estará solo, ya que por su amor fuimos adoptados y estamos siempre en presencia de nuestro Padre Celestial. No somos santos, pero ya no somos culpables de su ira. Mi culpabilidad está a punto de ser entregada en la cruz de Cristo y Él lo sabe. Y viendo esto, conoce y acepta la cruz. Es un trago amargo, pero no la muerte ni el castigo humano. El trago amargo es tener que cargar con toda nuestra culpabilidad para que se nos pueda imputar su santidad. Cuando dice, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que fuese el mundo, está pensando en todo esto. Está pensando de que en un momento va a pasar la muerte, va a pasar los días que estuvo acá y va a poder volver con el Padre. Pero no va a volver con el Padre a estar sentado con Él y contarle, papá, estuve de vacaciones en el mundo. Sino va a estar intercediendo todo momento para nosotros, para que nosotros podamos ser hallados no culpables del castigo que nos merecíamos. En Filipenses 2 podemos ver una pseudo respuesta del Padre a Cristo, donde... se me perdió, hay muchas letritas acá, Filipenses 2. Se me perdió. Ahí está. Filipenses 2.5 hace una reseña del paso de Cristo y de su final también. Dice, compórtense como lo hizo Cristo Jesús, el cuando siendo de condición divina no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y asumiendo la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Por eso Dios lo exaltó en sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres en el cielo y en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús. Y todos proclamen que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Y acá termina cerrando esta primera parte de la oración de Jesús, donde nos termina de hacer entender de que toda la obra de Cristo no era por una vanagloria, no era algo transitorio o algo efímero, sino que era para darle gloria al Padre. Todo esto que sufrió Cristo, todo esto que soportó Cristo, toda la gloria que se le ha dado a Cristo, sobre todo nombre, sobre toda criatura, termina diciendo para gloria de Dios el Padre. Y pienso, para ir terminando, que si viviéramos más en la presencia de Cristo, si fuéramos más conscientes de su sacrificio, si fuéramos más conscientes de su entrega, podríamos vivir una vida más santa, más cautelosa, menos alborotada. Mejor dicho, dejándonos alborotar menos por este mundo que nos quiere engañar, haciéndonos pensar que tenemos prioridades más grandes que Cristo. Pienso de que Él tuvo que dejar mucho más de lo que yo tengo que dejar hoy en día para poder seguirle. Su gloria no se compara con cualquier cosa que yo tenga que dejar. Y Él la dejó, Él se hizo hombre.
Él se privó de todo su carácter divino para poder darnos salvación a nosotros. Y pienso en cuál es la respuesta que vamos a tener nosotros ante ese sacrificio. ¿Cuál es la respuesta que tenemos en el diario vivir? Siempre hablamos de que cuando nos juntamos es re fácil, porque vivimos en una comunidad cristiana y hablamos temas lindos y temas sanos. Y Dios nos exige el 100% de nuestro tiempo. ¿Y qué pasa cuando estamos afuera? ¿Tengo que sacrificar alguna mala junta que me hace pensar de forma inadecuada, que me hace hablar de forma inadecuada? ¿Tengo que sacrificar algún hobby porque estoy perdiendo más tiempo del que merece? Tengo que sacrificar cosas que no afecten ni siquiera a mi salud. Y aún así, si afectaran a mi salud, pienso en los mártires que con la cabeza en alto prefirieron morir. Pienso en Pedro, de que siendo el más arrebatado de los apóstoles, una vez que pudo comprender el Evangelio, que pudo entender el amor de Cristo y que tuvo que morir, le dijo: por favor, crucifíquenme al revés porque no soy digno de morir como mi Señor. Entonces toda prioridad cambia de que tengamos a esa chica, se hace nula, si somos conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros, de tanto amor derramado como cantamos en las canciones. Y mi oración no puede ser más que la misma cada vez que oro. Padre, perdón por tan poco y gracias por tanto. Puedo enumerar el perdón por tan poco y puedo enumerar el gracias por tanto, pero se resume solo en esto. Padre, perdón por tan poco porque soy humano, porque soy débil, porque soy inmundo. Y gracias por tanto, porque sabiendo que soy inmundo, sabiendo que soy el muy pecador, me amas igual. Y vino Cristo. Y tengo aceptación ante los ojos de Dios por Él. Me gustaría terminar con una palabra de oración.